Muy buenas, mis hermanos. Muy buenas a todos en el nombre de Jesucristo. Que su paz more en ustedes, que la bendición de Dios esté en sus hogares, que su amor brote en sus corazones, que Dios provea a cada uno de ustedes sus necesidades en el nombre de Jesucristo. Que Dios sea su escudo y lo proteja de todo mal a cada uno de ustedes y sus hijos, esposa y marido en general, y a todos los que invocan el nombre de Dios, su amor, su presencia y su poder esté en cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, estoy aquí un domingo más con ustedes para darle gracias a Dios, el cual ha derramado sobre mí su Espíritu Santo, para que por medio de su Espíritu comparta con amor su palabra, la cual me ayuda a exhortar, a consolar y para edificar a los hermanos en Cristo en sus corazones, y también para ayudar a los inconversos a arrepentirse de todos sus pecados y vengan a Cristo y Cristo salve sus almas. Mis hermanos, la palabra de Dios sirve para instruir, edificar, para consolar, pero sobre todo para ayudar a aquellos que viven en tinieblas, aquellos que viven en su naturaleza humana pecaminosa, aquellos que viven agarrados de la mano de este mundo y de todo lo que este mundo ofrece, lo cual es perdición. Cuando vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 nos dice, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Aquí lo vemos claramente como Pablo nos envía a predicar la palabra, que exhortemos, que convenzamos, pero sobre todo que sea con amor, sobre todo que sea con amor, mis hermanos. Como lo vamos a ver aquí ahora en el libro de Santiago, porque estamos siguiendo la secuencia del libro de Santiago, vamos en el capítulo 2, hoy vamos a finalizar el capítulo 2, el versículo 14 al 19, pero más abajo hay dos ejemplos que Santiago escoge, que lo vamos a hablar al final del mensaje. He titulado el mensaje de hoy, La fe y las buenas obras van de las manos. La fe y las buenas obras van de las manos, mis hermanos, y vamos a la lectura del 14 al 19. Dice Santiago, amados hermanos, pregunto, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Pregunto, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice a Dios que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Pregunto, ¿para qué le sirve lo que le ha dicho? ¿Cómo puede ver la fe? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me muestras tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe por mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios creen, tiemblan aterrorizados y tiemblan aterrorizados. Aquí vemos cómo Santiago, principalmente cómo nos exhorta con amor, y vamos a ver qué es lo que Santiago quiere demostrarnos. Santiago quiere demostrarnos que no solo la fe es suficiente para ser un verdadero y completo hijo de Dios, sino también hacer las obras de Dios, lo que a Él le agrada, mis hermanos. Sabemos que la salvación
es por fe en Cristo Jesús. Eso está claro, mis hermanos. Pero también acuérdense que Jesús nos mandó a que amemos a nuestro prójimo y que demos a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿cómo tú puedes tener fe en Cristo si no obedeces ese mandamiento? ¿Y qué lleva ese mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo? Lo puede amar en un momento que él esté débil en la fe y tú estás ahí ayudándolo, consolándolo, también exhortando con amor, económicamente también, o puedes darle de tu vestimenta si tiene de más, que siempre tenemos algo de más que podemos dar. No lo peor, no dar lo peor nunca. Demos las cosas buenas también y todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Para la honra y para la gloria de nuestro Dios, mis hermanos. Y nunca para nosotros mismos. Nunca vanagloriarnos de lo que hagamos. Tomemos de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo fue para agradar a Dios, a su Padre Celestial, y todo lo hizo con amor y de corazón. Vamos a buscar ejemplos de la Biblia, lo podemos ver en Hechos 4, versículo 1 y 3 y 32 al 37. Vemos en los primeros versículos del capítulo 4, vemos cómo es perseguida la iglesia y algunos apóstoles fueron echados a la cárcel. Pero vemos que en el versículo 32 y 37, ellos nunca se descuidaron a pesar de la persecución que tuvieron. ¿De qué? De ayudar a los hermanos que necesitaban. Lo podemos ver claramente que muchos hermanos vendían su pertenencia, le llevaban el dinero a los apóstoles y ellos repartían según las necesidades de los hermanos. Aquí vemos la fe de la iglesia primitiva, que no solamente tenía fe en Cristo, sino también que hacía buenas obras a los hermanos, a los santos de Dios. Hechos capítulo 11 también, versículos 28 y 30, vemos que un hombre de Dios llamado Ágabo hace una profecía guiado por el Espíritu Santo de que iba a haber una hambruna. Eso pasó en los tiempos de Claudio. Y vemos cómo los hermanos reunieron dinero, reunieron ofrendas y la enviaron a los pobres de Jerusalén. Aquí vemos la obra, la fe en Cristo, pero también las buenas obras en momentos puntuales. En Lucas capítulo 3, versículos 10 y 11, Juan el Bautista enseña: aquel que tenga 2 abrigos, denle uno al que no tiene ninguno. Y aquel que tenga comida, compártala con aquellos que no tienen comida. Dios también, en la antigüedad, también decía también en su palabra, mandaba como mandato al pueblo de Israel, que también dieran un diezmo especial para los extranjeros, para los pobres y las viudas. Aquí yo ya hablé de eso anteriormente. Desde la antigüedad Dios viene trabajando con las buenas obras, pero siempre para su gloria y su honra. Así que, hermanos, como hemos visto que el creer en nuestro Dios conlleva ayudar a los hermanos que tienen escasez, no solo en lo económico, también lo espiritual. Pero cuando lo hagamos esto, mis hermanos, hagámoslo siempre para la gloria del nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. En Romanos capítulo 12, versículo 13 nos dice que demos a los necesitados y seamos hospitalarios también. Romanos capítulo 12, versículo 13. Primera de Juan 17, 19 dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 al 19, nos enseña: pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, pregunto, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestro corazón confiado delante de Él. Aquí sabremos cuando veamos, porque si vemos una persona, sea hermano de la iglesia o un mendigo en la calle o cualquier persona que tú no la conozcas, acuérdense que tú no conozcas, ayúdale si está a tu alcance.
Acuérdense de la obra que hizo el samaritano en la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ese samaritano no conocía a ese hombre que estaba tirado en el suelo, mas sin embargo él le ayudó. Lo llevó a un sitio y le dijo, si le falta algo, ayuda a este hombre y cuando yo venga te lo daré cuando vuelva de nuevo hacia ti. Y vemos como esa obra que hizo ese samaritano por ese hombre no lo dejó tirado. Y pasaron varios hombres, pasaron levitas, sacerdotes. Sin embargo, lo dejaron tirado. ¿Y qué crees que Dios hará con ese samaritano? No dice la Biblia, pero sabemos que Dios hizo algo bueno en ese hombre, que tuvo compasión y misericordia del hombre que estaba tirado. Aquí también nos dice que no es suficiente solamente la fe, mis hermanos. Claramente, como lo hablé, también las buenas obras es también importante. Porque si tú tienes fe y no tienes obra, es totalmente muerta, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. La fe sin las buenas acciones, las cuales Dios demanda que hagamos, está muerta. Me gusta el versículo 19 donde dice, tú dices tener fe porque crees que hay un Dios, que hay un solo Dios. Y es bien hecho que piensen eso. Pero acuérdate que Jesús nos dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrarás en el reino de los cielos, sino lo que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, hice esto, hice lo otro, mi Señor, yo hice aquí, ayudé aquí. Pero todo fue ¿para qué? Para ti mismo. No honraste a Dios como Él envía que lo honres. Hiciste todo lo contrario cuando Jesús dice lo que tu mano derecha haga que la izquierda no lo sepa. Hiciste todo lo contrario. Te diste bombo tú mismo de esas obras que hiciste. Lo cual eso no es agradable para Dios, mis hermanos. Y nosotros no podemos hacer esas cosas. Ahora bien, para finalizar, vamos a escoger varios ejemplos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y vemos que aquí el apóstol Santiago escoge dos ejemplos, tanto el de Abraham como de la prostituta Rahab, la que era cananea de Jericó. En Abraham, esto pasó en Génesis 22. Vemos que Abraham, a pesar que tenía fe, Dios lo prueba, diciéndole que entregue a su hijo en sacrificio, y Abraham lo hizo, pero Dios lo impidió. Aquí vemos que Dios lo llamó un hombre amigo de él, un hombre que obedeció con todo su corazón, a pesar de que Dios le dijo que entregara a su hijo, Isaac no tuvo temor de entregarlo. Y por medio de esa buena acción, Dios le promete una bendición de que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de la descendencia de Abraham, del hijo escogido Isaac, no de Abraham, no de Ismael, de Isaac, donde viene Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y una de las 12 tribus llamada Judá, viene la descendencia de Jesús, hablando en lo terrenal, en lo humano. Rahab hace una buena acción y eso pasa en el libro de Josué, capítulo 2. Vemos como Rahab ayuda a los espías que Josué envió para que miraran, observaran la tierra de Jericó. ¿Y qué hace Rahab? Rahab ayuda, hace esa buena acción y ayuda a los espías a esconderse de los guardias de Jericó. Pero también ella da testimonio en el versículo 11 del capítulo 2 de Josué. Da testimonio de que el Dios supremo es Dios del cielo y de la tierra. Porque ella ya había escuchado lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, que abrió el mar, que había destruido al rey de Seón y al rey de Og, rey de los amorreos. Ella había escuchado todo eso. Y escuchar de Dios, ¿qué hace? Como dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella tuvo fe anteriormente de que ayudara a esos hombres, porque ella dio testimonio y lo ayuda. La fe viene de la mano con las buenas acciones.
y ella fue la que se salvó de Jericó, ella y su familia, porque hizo un pacto con los espías que Josué envió. También en el Nuevo Testamento lo podemos ver en Zaqueo, en Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, donde Zaqueo se arrepiente de todo lo que hizo, busca a Jesús con fe, Jesús lo encuentra, come en su casa, él le da la mitad de sus bienes a los pobres, y a todo aquel que él dice que le había robado se lo iba a devolver 4 veces más. Y aquí vemos que Jesús dice, aquí ha llevado la salvación a esta casa, este hombre que es descendiente de Abraham. Y por último, vemos a Bernabé en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Bernabé fue un compañero de Pablo, misionero junto a Pablo, sus primeros viajes. Y vemos que este hombre vendió un terreno que tenía, le llevó el dinero a los apóstoles y los apóstoles dieron a los pobres. Aquí vemos que este hombre era un hombre de fe, pero también hizo buenas acciones, mis hermanos. Así que hagamos lo que a Dios le agrada. Hagamos buenas acciones, pero siempre para la honra de Dios, mis hermanos. Siempre para la honra de Dios. Espero que el mensaje de hoy le llegue bien a sus corazones, lo hayan entendido bien, que los inconversos vengan, arrepiéntanse, mis hermanos, que hay un infierno que es verdadero. La gente no predica del arrepentimiento, no quiere predicar que hay un infierno y hay un infierno. El tiempo se acerca, mis hermanos. El tiempo se acerca. El tiempo se acerca de la venida de Cristo. Sube al arca antes de que la puerta se cierre. Sube a la iglesia antes que venga Jesucristo a por ella. Dios lo bendiga. Que el amor de Dios more en sus corazones y que la paz de Dios esté en todos sus familiares en el nombre de Jesucristo. Amén.